Bueno, pues una vez instalado Sandcastle, y tanto Sandcastle como la extensión para Visual Studio, pues vamos a ver cómo documentar el código fuente de un proyecto. Entonces, pues abrimos un proyecto cualquiera. En este caso es un proyecto que tiene varios formularios y una clase estática y un control. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, vimos que podemos generar, para generar o sea, la documentación del código fuente, primero tenemos que documentar el código, ¿no? Es decir, el objetivo es, este software nos sirve pues para, a partir de los comentarios introducidos por el programador en el código fuente, pues genera un archivo con las clases y en ese archivo incluye, pues, aparte de las clases, los métodos, las propiedades, etcétera, los comentarios que incluimos, ¿no? Es decir, para que otro programador pues, pueda consultar pues, para qué sirve cada método, cada propiedad, etcétera, ¿no? Es decir, la labor de documentación, ¿no? Entonces, para ello, pues tenemos que, para insertar los comentarios, pues, por ejemplo, basta con escribir sobre el elemento que queremos documentar, pues 3 barras inclinadas. A continuación, nos genera una etiqueta, ¿vale? Que dentro de esa etiqueta, la etiqueta summary, ¿vale? Que es la más general. Dentro de la etiqueta summary, pues summary en inglés es resumen, pues pondremos insertaremos los comentarios, pues indicando pues cuál es la función de esa clase, para qué sirve, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues formulario. Un componente. La base de datos. Bueno, para dar de alta o para insertar, ¿no? En este caso, sería pues para insertar. Para insertar nuevo. Vamos a ser más precisos, más específicos. ¿Vale? Para insertar un nuevo componente. Habla Ware. La base de datos, vale. La base de datos. Inventario. Bueno, luego eso podemos documentar pues las clases, es decir, los formularios son clases, ¿vale? Cuál es la función de esa clase, y
también los métodos de las clases. Es decir, en este caso tenemos una clase que es estática. Esta clase pues contiene los métodos necesarios para conectarse y desconectarse a la base de datos, etc. Entonces, esto, conectar sería un método para la conexión con la base de datos, ¿vale? Desconectar sería otro método que sirve para la desconexión de la base de datos. Y luego, si los métodos tienen parámetros, pues podemos documentar también, si queremos, estas variables internas o propiedades de una clase también, ¿vale? O incluso espacios de nombres, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos un control. Vamos a ir al código del control. Un control pues que tiene aquí una propiedad, pues control de usuario. Que simula un armario del taller. Que tiene aquí una propiedad armario. Que sería el sería de tipo string, ¿vale? Que es un código, el código del armario, y número balda del armario. Que almacena, es un string que almacena pues el número en el que se almacena pues el número de balda del armario, ¿no? Sería el constructor. Bueno, propiedades, vale. Si son métodos, pues también, en este caso, pues bueno, esto es un método, sería un método manejador de un evento, del elemento load, de este formulario. En summary pues, escribiríamos pues un resumen pues de la función que realiza este método, y si el método tiene parámetros, pues se inserta también una etiqueta param en la cual describiríamos pues cuál es la función, para qué sirve cada uno de los parámetros del método, ¿no? ¿Vale? Cuál es la función en el programa o en la aplicación, cuál es la función que realiza, en este caso, dentro del método, para qué sirve el parámetro, ¿no? Entonces, genera una etiqueta param para cada parámetro, ¿vale? Y ahí comentamos pues la función de ese parámetro en el método. Bueno, entonces, una vez documentado el código de la aplicación, una vez documentado el código, pues vamos a ver cómo generar el archivo de documentación del código. Entonces, vimos en la parte anterior, en el vídeo anterior, vimos cómo instalar SandCastle, y instalamos SandCastle, la aplicación y la extensión de Visual Studio. Puesto que a veces la aplicación da problemas, pues vamos a hacerlo utilizando la extensión de Visual Studio. Entonces, en primer lugar, pues vamos a comprobar en herramientas, en extensiones y actualizaciones, vamos a comprobar que está instalada la extensión de SandCastle, ¿vale? Para Visual Studio.
Si no estuviera instalada, pues habría que ir a la página de SandCastle y instalar la extensión, ¿vale? Lo que hicimos en el vídeo anterior. Luego, una vez que está instalada, pues nada, vamos a agregar a la solución, ¿vale? Otro proyecto nuevo, vamos a agregarla, o bien botón derecho sobre solución, agregar nuevo proyecto, o bien en archivo, agregar nuevo proyecto. ¿Vale? Entonces, aquí seleccionamos dentro de la sección de instalado, seleccionamos documentación, ¿vale? Y hay proyecto de tipo SandCastle Help File Builder Project, ¿vale? Esto, si no está instalado el plugin, la extensión de SandCastle para Visual Studio, pues no os aparecerá. Tendréis que instalarlo. Vídeo anterior. Entonces, aceptamos y nos crean un proyecto de documentación, ¿vale? Entonces, ahora aquí en este proyecto nos vamos a las propiedades del proyecto. Y aquí ya configuramos pues los formatos en los que queremos que genere la documentación, ¿no? Es decir, vimos que había tres formatos. Este software nos puede generar la documentación en tres formatos. En formato help file, archivo de ayuda de Windows. En formato HTML. En formato Microsoft Help Viewer, que es otro formato de archivos de ayuda de Windows. ¿Vale? Estos tres formatos, ¿no? Entonces nosotros vamos a usar el help file, es decir, el formato, los CHM, ¿vale? Archivos de ayuda de Windows, y el formato HTML, ¿vale? Entonces, en build, en un principio, pues yo voy a generar en formato help 1. Si quiero generarle en HTML, bastaría con marcar aquí, ¿vale? Me generaría el archivo de documentación en los dos formatos, ¿vale? En un principio vamos a generarlo en help 1. Entonces en help file configuro todos los parámetros del archivo que me va a generar con la documentación. Help title sería el título del título del documento, ¿no? Del documento que va a generar. Entonces, por defecto es librería de clases, documentación de librería de clases. Aquí pondría pues el nombre del proyecto, por ejemplo, o la documentación del nombre y con el nombre del proyecto, o por ejemplo, o guía técnica y el nombre de la aplicación o del proyecto, ¿vale? O nombre de la librería, etcétera, ¿no? Documentación y nombre de la librería, etcétera, ¿no? Que voy a documentar, ¿no? Help file name, este sería el nombre del archivo, ¿vale? El nombre del fichero de documentación, ¿vale? Pues documentación y la aplicación, ¿no? La versión del archivo de ayuda, 1.0.0 sería la primera versión, ¿no? Si luego pues puedo ir cambiando versiones, ¿no? Si voy modificando cosas y quiero conservar las versiones anteriores. Luego el lenguaje en el que va a generar la documentación, ¿vale? Lenguaje, pues, en este caso, pues voy a poner español. Encabezado y pie de página, ¿vale? Del archivo de documentación, encabezado, pues por ejemplo, el nombre de la empresa, Real Software, pie de página, pues
Podríamos poner pues el nombre del desarrollador o etcétera, ¿no? O el copyright, o bueno. Y luego pues debajo tenéis también pues para incluir un email de contacto, etcétera. Vale, luego en HTML, bueno, nada. Luego, Sumaris. Esto es para configurar los espacios de nombres, ¿vale? Digamos, los espacios de nombres, cuando creamos un proyecto se crea un espacio de nombres, ¿vale? Bueno, en principio no tenemos acceso porque todavía no hemos compilado. Visibility, aquí configuramos cuando generamos documentación de un proyecto, pues ese proyecto pues tiene diferentes elementos, ¿no? Es decir, tenemos clases, tenemos espacios de nombres, las clases están dentro de los espacios de nombres y las clases a su vez tienen propiedades, tienen métodos y tienen campos, ¿no? Es decir, tienen miembros internos, tienen campos privados, campos públicos, pueden tener interfaces y a su vez clases se heredan de otras clases. Entonces, si queremos que se figuren en la documentación las clases de las que se hereda, ¿vale? Las clases, cuando aparece una clase, si esa clase hereda de otras, pues si es una clase, digamos, de .NET, ¿no? No es una clase desarrollada por nosotros, pues aquí marcaríamos las pestañas, ¿no? Para que si documento los miembros internos o miembros privados, pues si quiero que esa documentación me aparezca en el archivo de documentación o no, ¿vale? Y tenemos aquí el filtro API, ¿vale? Donde podemos concretar, ¿vale? Todavía no me deja porque no he compilado y no tenemos origen, no le he dicho qué es lo que voy a documentar, qué partes de la aplicación quiero que genere la documentación, ¿vale? Imaginaros que no quiero que me genere documentación de los espacios de nombres, pues en la documentación que no quiero que aparezcan los comentarios sobre los espacios de nombres, o las estructuras, o los delegados, o campos, etc. Para configurar, digamos, que en el archivo de ayuda, si hay que partes que estén documentadas aparezcan en el archivo de documentación, ¿no? ¿Vale? Yo puedo poner un comentario a un evento y luego puede ser pues que no necesite que eso salga en el, o que no quiera que los eventos se documenten en el archivo de ayuda, bueno, pues por la razón que sea, ¿no? Luego, bueno, pues esto sería un poco ya, con esto ya tendríamos, bueno, tenemos muchas más opciones, pero las básicas serían esas, las importantes, digamos, las básicas. Para generar el archivo de documentación sería pues esto, ¿no? Configurar el tipo, luego dentro del tipo, pues aquí las opciones del documento, el idioma, ¿vale? Y luego aquí en build, perdón, que se me había olvidado, en build, ¿vale? Puesto que en .NET podemos desarrollar en diferentes lenguajes, ¿vale? Y cuando el código es portable, es decir, si yo escribo una librería en C#, esa librería se puede utilizar, reutilizar desde otro proyecto escrito en .NET, por ejemplo, en Visual Basic.NET,
aquí, digamos, los lenguajes en los que quiero que me genere la documentación. Es decir, yo marco Cesar y Visual Basic.net, cuando se genera la documentación del código, en el archivo de documentación me van a salir dos pestañas, una con la sintaxis en Cesar y con la sintaxis de esa clase o de ese método, etcétera, en Visual Basic.net, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, pues el siguiente paso es indicarle aquí en Documentation Sources, es decir, aquí decirle qué es lo que voy a documentar. Entonces hay que darle botón derecho y añadir origen de documentación, ¿vale? Aquí nos lleva a la carpeta del proyecto, ¿vale? Y aquí tengo que seleccionar el... Bueno, perdón, que se me ha olvidado. Bueno, voy a compilar el proyecto, es decir, la aplicación, ¿vale? De formularios. Y en las propiedades de la aplicación, es decir, la aplicación que voy a documentar, en la sección, esto es muy importante, en la sección compilación, ¿vale? Muy importante. En salida, en la sección salida, tengo que marcar archivo de documentación XML, ¿vale? Esto es importante para que al compilar el proyecto se genere un archivo XML, ¿vale? Que va a contener los comentarios, ¿vale? Y este archivo XML es el que vamos a usar aquí, ¿vale? En Documentation Sources del proyecto de documentación, busco en la compilación de la aplicación, ¿vale? Que voy a documentar, del proyecto en este caso es un proyecto de Windows Forms, un proyecto de formularios, ¿vale? Y aquí busco el XML. En este caso aquí me está dando un error de compilación, ¿vale? El XML o el exe. Entonces, ahora ya hago clic con el botón derecho sobre el proyecto de documentación y compilamos. Entonces empieza la compilación y aquí nos va a dar la salida de la compilación. Bueno, ha finalizado de compilar, ¿vale? Entonces, si nos vamos a ahora vamos a la carpeta del proyecto.
Vamos a la carpeta del proyecto y vamos a la carpeta donde está guardado el proyecto. ¿Vale? Entonces aquí nos ha generado una carpeta con el nombre del proyecto de documentación, ¿vale? Y aquí dentro de la carpeta help es donde se ha generado el archivo de documentación en formato CHM, es decir, en formato ¿no? En formato HTML help 1, ¿no? Que es el formato en el cual hemos indicado que tiene que generar el archivo de documentación, ¿vale? Es decir, es un archivo en formato de archivo de ayuda de Windows, ¿vale? Entonces, si entro aquí en el proyecto, pues aquí me aparece la clase, este es el control, ¿vale? Esta sería la clase estática con los métodos de la base de datos. Bueno, ¿vale? Aquí, bueno, me está dando errores porque en este caso este proyecto no me está compilando porque tengo algún problemilla, pero el proceso es este, ¿no? ¿Vale? Ya tendríamos el archivo de documentación generado, ¿no? Aquí vemos el encabezado, ¿no? del documento. Aquí los campos, constructores, los métodos. Aquí tendría que aparecer la descripción. En este caso, pues hay un error, me da un error al compilar y no me genera, ¿vale? Aquí me está dando un error en el proyecto y no me genera el XML, ¿vale? No, por eso no aparece, pero el proceso sería este, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí con esto, pues ya sabemos cómo generar documentación de un proyecto utilizando el plugin de SandCastle.